Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo una historia que los hará temblar de miedo y les hará cuestionarse hasta dónde llegarían por alcanzar sus sueños. Pero cuidado, no todo lo que brilla es oro, y el precio que algunos pagan por un futuro mejor puede ser mucho más oscuro de lo que imaginan. Esta es una historia que atraviesa las fronteras, no solo geográficas, sino también las del alma. Prepárense, porque lo que van a escuchar a continuación no es solo un cuento. Es un relato de pactos prohibidos, de sombras que acechan en el desierto y de un hombre que se enfrenta a algo mucho más temible que la muerte misma. No olviden suscribirse y apaguen las luces, la historia está a punto de comenzar. En el árido desierto que divide México y Estados Unidos, el calor abraza no solo la piel, sino también los sueños. Mateo, un joven de 20 años, camina descalzo por el polvo seco. En su mochila lleva una muda de ropa, un amuleto de su madre y una promesa: cruzar la frontera y regresar con dinero suficiente para curar su enfermedad. Su madre siempre le habló del norte como una tierra de oportunidades, pero también le advirtió sobre los peligros del desierto y las tentaciones que acechan en la oscuridad. Desesperado por no encontrar un coyote que lo cruce por falta de dinero, Mateo se aventura solo al anochecer, siguiendo los relatos de otros migrantes sobre un camino menos vigilado. Al avanzar, siente como el aire se enfría de manera antinatural. Una figura montada en un caballo negro se aparece frente a él. El hombre lleva un sombrero ancho y un traje oscuro impecable, a pesar del polvo que cubre todo a su alrededor. ¿Qué buscas, muchacho?, pregunta el jinete, su voz profunda resonando como un eco. Mateo no responde al principio, pero el hombre insiste. Le confiesa su intención, su desesperación. El jinete, que se presenta como Don Luzbel, sonríe. Yo puedo ayudarte a cruzar y darte algo más. Con dinero, no solo curarás a tu madre, sino que nunca volverás a pasar hambre. Solo te pido un favor. Algo pequeño. Algo que harás para mí cuando llegue el momento. La promesa es tentadora. Mateo recuerda las historias de su abuela sobre el charro negro, un alma perdida que entrega la riqueza de otros a cambio de su propia condena. Pero él no se siente tan supersticioso como para rechazar su única oportunidad. Extiende la mano y sella el trato. La travesía es casi mágica. Mateo cruza sin que los guardias fronterizos lo detecten, y pronto encuentra trabajo en un restaurante donde lo tratan bien. Dinero, salud para su madre, e incluso envíos de regalos para su hermana pequeña comienzan a llenar su vida de una aparente tranquilidad. Sin embargo, los lugares por los que Mateo pasa parecen teñirse de tragedias inexplicables. Una familia que conoció en el cruce desaparece misteriosamente. Un compañero de trabajo pierde todo en un incendio. El sueño americano comienza a desmoronarse cuando Don Luzbel reaparece una noche en sus sueños y luego en la realidad. El favor, le explica, es simple: Mateo debe convencer a otros migrantes de que sus sueños solo se cumplirán si toman decisiones que los alejan de sus valores. Robar, traicionar, engañar, cualquier cosa que alimente el caos y la desesperanza. Mateo intenta resistirse, pero cada negativa trae consecuencias terribles. Su madre recaída, sus propios sueños convertidos en pesadillas vívidas donde camina entre altares del Día de Muertos, con sus rostros conocidos en las fotografías rodeadas de cempasúchil. Una noche, encuentra a Sofía, una joven activista que ayuda a migrantes en el cruce, colocando ofrendas en honor a los desaparecidos. Ella le habla de leyendas antiguas, de los espíritus del desierto que protegen a los inocentes, pero que castigan a los avaros y a los que olvidan su humanidad. Mateo siente algo que no había experimentado en meses: esperanza. Pero esa luz amenaza con extinguirse cuando Don Luzbel lo confronta nuevamente, dejando en claro que el pacto no puede romperse. El desierto se convierte en el escenario de una lucha que va más allá de lo físico, un enfrentamiento de voluntades y de valores. Mateo debe decidir si es capaz de sacrificar todo por los demás o si caerá en la tentación de salvarse a sí mismo, condenando a quienes más quiere.
La figura del charro negro lo persigue en cada sombra, como un recordatorio de las almas que cargan el peso de sus elecciones. El sol comienza a desaparecer en el horizonte, pintando el desierto de rojo. Mateo siente que el tiempo se acaba mientras el caballo negro de Don Luzbel lo observa desde lejos. Su decisión, cualquiera que sea, marcará no solo su destino, sino el de muchos otros que caminan por la frontera, buscando una promesa que podría ser su redención o su condena. Mateo se despierta sobresaltado en una pequeña habitación alquilada en un barrio olvidado del sur de Arizona. La luz parpadeante de un poste de la calle se cuela por la ventana rota, iluminando el sudor en su frente. Había sido otro sueño, uno donde el charro negro lo observaba desde la distancia mientras un coro de voces le suplicaba ayuda. No eran voces desconocidas, eran las de su madre, su hermana, incluso Sofía. Esa mañana, Mateo decidió buscar respuestas. Sabía que no podía enfrentarse a Don Luzbel con las manos vacías. Recordó las historias que Sofía le había contado la última vez que la vio en el refugio para migrantes. Entre sus palabras mencionó a una mujer llamada Doña Remedios, una curandera que vivía en un rancho apartado, justo en el borde del desierto de Sonora. Se decía que tenía el don de hablar con los espíritus y que conocía los secretos de los pactos malditos. El trayecto hacia el rancho fue agotador. El autobús dejó a Mateo en un pueblo casi abandonado, desde donde tuvo que caminar durante horas bajo el abrasador sol. Cuando finalmente llegó, encontró una pequeña casa de adobe rodeada de cactus y cruces hechas con ramas secas. Una anciana con cabello largo y plateado lo esperaba sentada en un banco, como si ya supiera que él vendría. «Tienes los ojos de alguien que carga demasiados pecados», dijo Doña Remedios sin siquiera mirarlo directamente. Mateo explicó su situación, tartamudeando al principio, pero luego desahogándose completamente. La mujer escuchó con atención, fumando un cigarro envuelto en hojas secas. Cuando terminó, ella asintió lentamente y señaló hacia el horizonte. El desierto guarda muchas almas. Algunas cruzaron buscando un sueño, como tú, pero otras cruzaron para recolectar desesperación. Esos son los servidores del diablo. El charro negro no es más que uno de ellos, un vigilante que asegura que nadie se salga del pacto. Mateo le preguntó si había alguna manera de romperlo. La anciana suspiró. Romper un pacto con el diablo es como intentar sacar agua de una piedra. Pero hay un rumor, una historia olvidada. Se dice que, durante la época de la revolución, un hombre hizo lo mismo que tú. Cruzó, consiguió riqueza, pero terminó arrepintiéndose. Antes de ser atrapado, logró sellar al diablo en una cueva, usando un amuleto que llevaba el nombre de todos aquellos a quienes había ayudado en vida. La anciana le entregó una vela de cera negra y un pequeño colibrí disecado. Estos te protegerán, pero recuerda, el diablo no es alguien fácil de engañar. Si quieres liberar tu alma, tendrás que enfrentarlo directamente. Pero te advierto, muchacho, el precio será alto. Esa noche, Mateo regresó a su habitación. Encendió la vela negra y dejó el colibrí sobre su mesa de noche. Mientras la llama parpadeaba, sintió como el ambiente se volvía más pesado, como si algo estuviera observándolo. Entonces, escuchó la voz de Don Luzbel, calmada pero cargada de amenaza. ¿Crees que puedes esconderte de mí, Mateo? No importa cuántos rezos o amuletos busques. El desierto es mío, y todos los que lo cruzan me pertenecen. La vela se apagó de golpe, dejando la habitación en completa oscuridad. Mateo cerró los ojos, pero la voz seguía, susurrando en su mente, recordándole el trato. Los días siguientes fueron un torbellino de paranoia. Mateo comenzó a ver sombras moviéndose en los bordes de su visión. En el trabajo, sus compañeros le preguntaban si estaba enfermo, pero él solo negaba con la cabeza. La presión se intensificó cuando descubrió que Sofía había desaparecido. Preguntó en el refugio, pero nadie sabía nada. Una de las voluntarias, con los ojos llenos de lágrimas, le dijo que la última vez que la vieron fue subiendo a una camioneta negra con placas ilegibles.
Mateo no tenía dudas, don Luzbel estaba detrás de esto. Ahora su lucha no solo era por su propia alma, sino por la vida de Sofía. Decidido a encontrar respuestas, volvió al desierto, esta vez con las pocas cosas que tenía y el amuleto que doña Remedios le había dado. Caminó durante horas, guiándose por las historias que había escuchado en su pueblo sobre una cueva sagrada, un lugar donde las almas perdidas encontraban refugio. La noche cayó, y con ella, el frío mordaz del desierto. Mateo encendió la vela negra nuevamente y se detuvo a descansar. Cerró los ojos por un momento, pero un fuerte relincho lo despertó. Frente a él estaba el charro negro, montado en su caballo, con una sonrisa que brillaba en la oscuridad. ¿Ya listo para cumplir con tu favor?, preguntó el charro. Mateo se puso de pie, temblando pero decidido. No pienso cumplir nada. Me enfrentaré a él. El charro rió, un sonido que retumbó como un trueno en el cielo despejado. ¿Crees que puedes ganar? El diablo no pierde, muchacho. Pero adelante, sigue caminando. Nos veremos pronto. El charro y su caballo desaparecieron en la oscuridad, dejando a Mateo solo con el eco de sus propias pisadas. Mientras avanzaba, el viento comenzó a traerle susurros, palabras incomprensibles mezcladas con el llanto de niños y los gritos de hombres desesperados. Mateo apretó el amuleto con fuerza, rogando que lo llevara a la cueva antes de que fuera demasiado tarde. Al amanecer, Mateo llegó a una formación rocosa que se alzaba como un altar en el horizonte. La entrada a la cueva estaba oscura, pero algo en su interior lo llamaba. No había marcha atrás. Mateo se paró frente a la entrada de la cueva, un hueco oscuro que parecía devorar la luz del amanecer. A su alrededor, el desierto estaba extrañamente silencioso, como si incluso los animales temieran acercarse. Inspiró profundamente y dio un paso adentro. El aire dentro de la cueva era pesado, cargado con un olor metálico que le recordó a sangre vieja. Cada paso resonaba en el vacío, y el eco parecía susurrar su nombre, deformado, burlón. Sacó la vela negra que le había dado doña Remedios y la encendió con manos temblorosas. La llama parpadeó débilmente, proyectando sombras que bailaban en las paredes como figuras retorcidas. Avanzó, guiado solo por la tenue luz y el impulso desesperado de encontrar respuestas. Los susurros se hicieron más claros, pero las palabras seguían siendo ininteligibles. A medida que se adentraba, las paredes de la cueva comenzaron a mostrar marcas, símbolos grabados que Mateo no reconocía pero que parecían arder en su mente como si los hubiera visto antes, en un sueño o una pesadilla. De repente, la cueva se abrió a una cámara más grande, iluminada por un tenue resplandor rojo que parecía emanar de las mismas rocas. En el centro de la sala había un altar de piedra, cubierto con objetos que parecían ofrendas, monedas oxidadas, figuras talladas en madera, huesos humanos. Sobre el altar, un cuenco lleno de un líquido oscuro reflejaba la luz como un espejo líquido. Mateo se acercó con cautela, sintiendo como el aire se volvía más frío a cada paso. De repente, una risa profunda resonó en la cámara, tan fuerte que casi lo hizo caer de rodillas. «Te estaba esperando, Mateo», dijo una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Don Luzbel apareció, pero no como el hombre elegante que Mateo había visto antes. Su figura era más alta, su rostro más afilado, sus ojos dos pozos oscuros llenos de fuego. Aunque aún llevaba un sombrero, su sombra se extendía como si tuviera vida propia, retorciéndose por las paredes de la cueva. ¿Creíste que podrías escapar de tu destino? ¿Que este lugar, este refugio de almas débiles, podría protegerte de mí? Mateo apretó los dientes, tratando de no ceder al miedo que lo paralizaba. No vine a escapar. Vine a enfrentarte. La risa de don Luzbel retumbó nuevamente. ¿Enfrentarme? ¿Con qué? ¿Con una vela y un amuleto robado? ¿Crees que puedes luchar contra un pacto sellado con tu propia alma? Mateo no respondió. En lugar de eso, levantó la vela negra y la colocó en el altar.
Cerró los ojos y comenzó a murmurar una oración que doña Remedios le había enseñado. Era una mezcla de español y palabras antiguas que no entendía, pero que parecían resonar en la cueva con un poder extraño. El diablo lo observó con curiosidad al principio, pero pronto su expresión cambió a una de furia. El suelo comenzó a temblar y el líquido en el cuenco burbujeó como si estuviera hirviendo. Las sombras en las paredes se volvieron más violentas, extendiéndose hacia Mateo como garras negras. «¡Basta!», rugió don Luzbel, su voz como un trueno. Las sombras lo alcanzaron, rodeándolo y empujándolo al suelo. Mateo sintió como si algo le estuviera desgarrando el alma, arrancando cada parte de él que aún se aferraba a la esperanza. Pero entonces, una luz dorada llenó la cueva. Mateo abrió los ojos y vio que el amuleto en su mano brillaba con una intensidad cegadora. En el centro del brillo, las figuras de su madre y Sofía aparecieron, difusas pero inconfundibles. Sus rostros eran serenos, pero sus ojos lo miraban con una mezcla de amor y urgencia. «No estás solo, hijo mío», susurró la voz de su madre, suave como el viento. La luz comenzó a expandirse, empujando las sombras hacia atrás. Don Luzbel retrocedió, cubriéndose los ojos con un gruñido de frustración. «Esto no ha terminado, Mateo», escupió. Su figura comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, señaló el cuenco en el altar. «Si quieres liberar a los que amas, debes tomar una decisión. Pero recuerda, cada elección tiene un precio». La luz se apagó de repente, y Mateo se encontró solo en la cueva, jadeando. El altar seguía allí, y el cuenco oscuro parecía más amenazante que nunca. Sus manos temblaban mientras se acercaba. Recordó las palabras de doña Remedios: «El precio será alto». Dentro del cuenco, vio su propio reflejo. Pero no era solo él. Allí estaban las figuras de su madre, su hermana, Sofía, y las sombras de cientos, tal vez miles, de almas atrapadas. Voces susurraban desde el líquido, pidiéndole ayuda, rogándole que tomara la decisión correcta. Mateo cerró los ojos, sabiendo que lo que hiciera a continuación podría condenarlo para siempre o redimirlo. Pero una cosa era segura: no podía volver atrás. Mateo miró el cuenco con los ojos fijos en el reflejo distorsionado de su rostro. Sentía como la cueva misma respiraba, como el aire se volvía denso con las presencias que lo rodeaban. Las voces aumentaban, cada una más desesperada que la anterior, pero las palabras de don Luzbel seguían resonando en su mente: cada elección tiene un precio. No podía dejar de pensar en su madre, en Sofía, en las personas que había conocido en su camino y que ahora parecían atrapadas en este ciclo interminable de sufrimiento. Sabía lo que tenía que hacer, pero el peso de la decisión lo hundía cada vez más. El cuenco frente a él brillaba con una oscuridad tentadora, como si el propio diablo lo estuviera llamando, ofreciéndole un poder que nunca imaginó tener. El cuenco reflejaba las imágenes de aquellos que amaba, pero también mostraba las sombras de las almas que había corrompido. Las figuras de los migrantes que, al igual que él, habían sido engañados, llevados por la desesperación a tomar decisiones equivocadas. Sabía que, en su pacto con don Luzbel, no solo había puesto en riesgo su vida, sino también la de todos aquellos que cruzaban la frontera buscando algo mejor. La voz de su madre se filtró entre las sombras, suave pero clara, como un susurro de esperanza. «Hijo mío, no todo está perdido. Tú decides qué camino tomar». Mateo levantó la cabeza, con el corazón lleno de una fuerza renovada. No podía rendirse. No podía seguir huyendo de sus responsabilidades. Había hecho un pacto, pero eso no significaba que no pudiera luchar por su redención. Sus dedos temblorosos se extendieron hacia el cuenco. Sin embargo, antes de que pudiera tocar el líquido, algo lo detuvo. «No tan rápido, muchacho», la voz de don Luzbel cortó el silencio como un cuchillo. El diablo había regresado, emergiendo de la oscuridad con una sonrisa burlona. «Pensé que sabías que no existe la redención sin un precio. No puedes deshacer lo que has hecho. No hay vuelta atrás.
Pero Mateo no se dejó intimidar. Sabía lo que tenía que hacer. No se trataba de ganar o perder. Se trataba de hacer lo correcto, aunque eso significara sacrificarse. Recordó las palabras de Doña Remedios: el sacrificio puede purificar, pero siempre deja cicatrices. Con un suspiro profundo, Mateo sumergió la mano en el cuenco. El líquido era frío, más frío de lo que había imaginado, y al tocarlo, una ola de energía lo atravesó. Como si fuera un rayo que le atravesaba la piel y lo conectaba con todos aquellos cuyas almas habían sido corrompidas por el diablo. Sintió sus miedos, sus deseos, sus traiciones. Sintió el dolor de cada uno de ellos, pero también su esperanza. En ese momento, Mateo comprendió que su sacrificio no sería solo por él, sino por todos los que caminaban por el mismo desierto, por aquellos que, como él, habían caído en la desesperación. De repente, una explosión de luz llenó la cueva, cegadora, deslumbrante. El cuenco se quebró en 1000 pedazos, y de su interior surgió una corriente de viento que arrastró las sombras. Don Luzbel gritó, pero su voz se desvaneció como un eco lejano. Mateo cayó de rodillas, sintiendo como la fuerza del pacto se desvanecía, como el peso del diablo se desmoronaba. Alrededor de él, las sombras se levantaron. Las figuras de aquellos que habían sido atrapados por el pacto, los que habían perdido su humanidad en el camino, comenzaron a desvanecerse. No todos se liberaron, no todos encontraron su redención, pero aquellos que lo hicieron se desvanecieron en una luz dorada, desapareciendo en paz. Mateo, agotado y con el cuerpo dolorido, se levantó lentamente. La cueva ya no era oscura. En lugar de eso, brillaba con una luz suave, cálida, como el amanecer en el desierto. Pero cuando miró alrededor, ya no estaba solo. Sofía apareció frente a él, con una sonrisa serena. Su madre también estaba allí, en la entrada de la cueva, con los brazos extendidos. «Lo lograste, hijo», dijo su madre, su voz llena de orgullo y amor. Sofía lo miró con ternura. «Lo hiciste por todos nosotros, Mateo. Ahora puedes seguir adelante». Pero algo dentro de Mateo le decía que aún quedaba un último paso. No todo estaba terminado. El desierto, la frontera, seguirían siendo un lugar de lucha y desesperación. Las cicatrices de su viaje no desaparecerían, pero ahora sabía que tenía la fuerza para caminar con ellas. Con un último vistazo a las figuras que se desvanecían, Mateo salió de la cueva, ya no como un joven perdido, sino como alguien que había encontrado un propósito. El desierto seguía ahí, extenso y peligroso, pero ya no le temía. Sabía que el camino no era fácil, pero que podía enfrentarse a él, armado no solo con la promesa de un futuro mejor, sino con la certeza de que la redención siempre es posible, aunque siempre tenga un precio. A medida que se adentraba en la luz del amanecer, Mateo miró hacia el horizonte. La frontera ya no era solo una línea en el mapa, sino un lugar donde las almas luchan por su libertad, por un sueño, por la esperanza de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una forma de salir, de ser libre.